La presidenta sería tan amable de registrar mi asistencia, Lorena Oropesa. Queda registrada, diputada Oropesa. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis del Reglamento General, le solicito que me permita dar a conocer un resumen de la iniciativa en referencia a toda que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de este día. Proceda, diputada. Gracias. Honorable Asamblea, quien suscribe la diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, se verificó un cambio sustancial en la forma de impartir justicia al instaurarse un sistema acusatorio adversarial. Se llevó atrás un sistema ya obsoleto y violatorio de derechos fundamentales que durante más de un siglo han imperado en nuestro país, logrando que la idea central del derecho penal cambiara a ser concebido como un medio de control opresor a un medio de facilitación de la justicia en base al respeto de las básicas garantías y derechos fundamentales. El nuevo sistema de justicia penal que hoy en día se encuentra ya implementado en todo el país, virtud de nacimiento 2015 del llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, ha traído un mejoramiento exponencial en la manera de enjuiciar a quienes presumiblemente han cometido un delito. La certeza que deriva de este sistema es precisamente la forma en que se encuentra estructurado, siempre y cuando el respeto no solo a los derechos reconocidos de manera doméstica, sino internacional a los intervinientes. Sin embargo, todo nuevo método o sistema aplicado en cualquier rubro, aun y cuando previo a su implementación se hubiera verificado estudios tendientes a medir su factibilidad y sus posibles beneficios buscados, es posible que en su cotidiana aplicación emerjan desaciertos que, si bien no hacen mella en la integridad del sistema, sí lo representan como vulnerable y criticable. En este sentido, luego de algunos años de la implementación del sistema acusatorio de manera paralela a los grandes resultados obtenidos, subyacen de forma natural problemas que solo podrían advertirse a detectarse en la diaria aplicación de las formas procesales penales, siendo imperativo darle solución. De ello trata y se ocupa el presente estudio con propuesta de reforma, habiendo cuenta y siendo sabedores de que el proceso penal es de carácter federal y consecuentemente su tocamiento no le compete a la legislatura local. Pero al reformar una forma del Código Penal del Estado, traerá como efecto el saneamiento, por lo menos en Zacatecas, de su defecto problema que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, que lógicamente a la fecha se traduce en afectación directa a la sociedad. El diseño estructural del procedimiento penal que fue insertado a nivel constitucional no solo trajo el cambio del camino ordinario a seguir para encauzar los asuntos de índole criminal y arribar a su conclusión con la ya conocida sentencia, la reforma fue más allá. Esto debido a la lógica en la que el Estado mexicano decidió no quedarse con un proceso lineal al que todos los asuntos penales irremediablemente tuviese que ajustarse, entrando por la misma vía y terminando por la misma vía, la denuncia y la sentencia. El legislador optó por adoptar figuras de otros sistemas parecidos al implementado en el país, mismas cuya finalidad
genéricamente consisten en dar salidas alternas o mecanismos de aceleración a la tradicional sentencia, lo que anterior, a fin de encontrar fluidez, despresustación laboral y ahorro y economía procesal. Dentro de estas figuras encontramos el llamado procedimiento abreviado, mismo del que se trata la presente iniciativa, con las características, fines y consecuencias de este como finalidad, evitar llegar al juicio oral, pero sentenciar al inculpado de manera previa a tal etapa, cuando éste acepta su participación en los hechos. Así entonces su naturaleza es plenamente definida por el legislador al insertarla en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una forma de terminación anticipada del proceso. Se obtiene, pues, que el mismo legislador mexicano ha encontrado en el procedimiento abreviado la herramienta útil para ahorrar, descongestionar, despresurizar el trabajo del Ministerio Público, de los defensores y del Poder Judicial. Además, ha encontrado en ello un beneficio para la víctima a la que se cobija en la sentencia de abreviato con la representación del daño sin esperar hasta la culminación de un eventual juicio oral, y se beneficia en gran medida al imputado, que obtiene la contraprestación de evitar el desgastante juicio y la reducción a la pena que pudiese imponerse en el juicio oral. Así, dicho procedimiento debe cubrir ciertos requisitos de procedencia a fin de que el juez abra esta vía de terminación anticipada. Luego, al haber procedido y necesariamente dictarse la sentencia, la pena sufre una reducción como parte de los alicientes que el legislador ofrece a los imputados que elijan esta vía de terminación anticipada. El mensaje que envía de manera clara el legislador federal es que, sin importar la gravedad del delito, en todos los casos y sin excepción alguna, al sentenciado se le reducirá hasta 1/3 de la pena mínima como estímulo por haber aceptado los hechos que se le imputan y haber elegido en vía abreviada. Esta reducción de la pena, que beneficia al imputado que acepta terminar su procedimiento por la vía abreviada, al tener implicaciones sociales importantes, es el punto toral objeto de análisis que lleva al tema de la necesaria reforma al tipo penal de violación contemplado en el artículo 236 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Ello bajo el marco de las siguientes consideraciones. Ahora bien, frente al entendimiento del procedimiento abreviado, es necesario plantear el tema de los beneficios que se encuentran contemplados en el Código Penal del Estado para ser otorgados a los sentenciados que cumplan con los requisitos exigidos. Se tiene que uno de los dichos beneficios es la denominación suspensión condicional de la condena, mismo que consiste en que la pena de prisión impuesta se suspende mediante la exhibición de una cantidad económica, quedando el sentenciado en libertad inmediata, con la condición de no volver a ser objeto de procedimiento penal que concluya con sentencia condenatoria. Así, y al transcurrir la temporalidad de la pena que en sentencia se le impuso y al no haber dado lugar a nuevo proceso, la pena queda extinguida, beneficio que para su otorgamiento requieren diversos requisitos, dentro de los cuales el de mayor relevancia es el de la temporalidad, dado que no es posible otorgarse cuando la pena impuesta exceda de los 4 años en prisión. Bajo este escenario, al llevar a cabo un análisis minucioso de los tipos penales contemplados por el ordenamiento punitivo, es posible encontrar un número importante de estas cuya pena mínima excede de los 4 años de prisión. Esto quiere decir que hay un importante número de delitos
que el legislador zacatecano consideró de impacto relevante y que consecuentemente no debían ser accesibles a beneficios antes señalados. Luego, se tiene que el cúmulo de delitos cuya pena mínima excede de los 4 años de prisión, existe uno que atrae la atención para los fines del presente proyecto, siendo específicamente el de violación. Porque al ser sujeto a procedimiento abreviado y por ende al darse el tratamiento reductivo de la pena que dicha vía contempla, es decir, hasta 1/3 menos de la pena mínima, se trae como consecuencia que el infractor responde a este delito pueda llegar a acceder al beneficio de la suspensión condicional de la condena y por ello al otorgar una caución económica salir en libertad sin padecer la pena privativa de libertad a la que se condenó por sentencia definitiva. De lo anterior, es posible desprender trascendentales e importantes argumentos en el sentido de reconocer que delitos de considerable importancia como la violación, no solo para los eventuales víctimas de este, sino para la sociedad en general, al ser encausado por el denominado procedimiento abreviado y consecuentemente al sujetar su marco de punibilidad al tratamiento reductivo previsto por la Ley Procesal Penal Nacional, se lleva a un doble punto de quebrantamiento e impacto al Estado de Derecho. Dicho quebrantamiento, en sus dos sentidos, ha de concebirse de la siguiente manera. El primero de ellos es la transgresión del orden jurídico legislativo, pues el legislador, al contemplar los marcos de puntualidad en cada uno de los delitos, optó fijar los marcos de puntualidad para cada uno de los tipos legales. Luego, en el ejercicio legislativo, ubicó los ilícitos que consideró debían estar exentos de la posibilidad de acceder al beneficio de la suspensión condicional de la condena. ¿Cómo logró excluirlos? Mediante la fijación de un marco de puntualidad por encima del requisito de temporalidad de la pena exigiendo por el beneficio señalado. Como segundo punto de quebrantamiento resulta ser el impacto al orden social para el verificarse la lamentable situación que ha venido analizando. Se rompe con el orden social que el legislador intentó cuidar en su labor originaria. El Estado mismo queda entonces ante la opinión pública como negligente y el pueblo advierte y siente como propio el golpe consistente de la poca fuerza aplicada a infractores, no de delitos menores como es la violación, que más bien es catalogada como de mediano a casi alto impacto. La sociedad puede entonces, con justa razón, sentirse indignada y a su vez desprotegida por un Estado que más allá de evidenciar su envergadura para mantener un orden social, permite mediante su sistema de justicia penal que ciudadanos infractores en delitos como el de la violación burlen la justicia y usen el deficiente tratamiento de la pena para su beneficio a fin de responder ante sus actos únicamente mediante la efímera y superficial exhibición de una cantidad económica. En este sentido, la propuesta de reforma es en esencia sencilla, pero importante y trascendente, en fondo y consecuencias. Esta radica en los siguientes términos. Si el marco de punibilidad del delito en estudio es de 5 a 15 años, al elevarse a su mínima 2, quedando de 7 a 15 años, se traduce en que al ajustarse ese delito al tratamiento reductivo de la pena, virtud al procedimiento abreviado, no se alcanza la temporalidad de pena exigida por el beneficio de la suspensión condicional de la condena, siendo el razonamiento de la siguiente manera. La pena mínima sería de 7 años. 1/3 de la pena mínima antes referida es aproximadamente 2 puntos, serían 3 años.
Si a 7 años se le restan 2 puntos, que serían 3 años, la pena más benéfica que pudiese imponerse sería de 4.7 años. Luego entonces, y de esta forma se habría impuesto un candado jurídico legislativo que impediría la libertad por vía de caución económica a todos aquellos infractores de la ley en su tipo legal de violación. La justicia nunca puede ser entendida como tal cuando se conceden derechos protectores para unos y a su vez por consecuencia se desprotege a otros. Dicho escenario se suscita puntualmente en todo lo anteriormente expuesto, dado que al concederse a los sentenciados por el delito de violación y por vía abreviada la reducción de su pena por haberse aceptado su participación en la comisión del delito, de manera paralela se desprotege a las víctimas y a la sociedad al haber la posibilidad de libertad inmediata y sin mayores trámites que la entrega de una caución económica por parte del sentenciado. Mancillándose con esto la seguridad no solo de la víctima, de por sí ya afectada física y emocionalmente, sino de la sociedad que espera del sistema de justicia una certeza de prevención, control y debida punición de los delitos. Compañeras y compañeros diputados, la gente en Zacatecas merece un mejor estado y ello depende de nuestra voluntad legislativa para enmendar las oquedades normativas que quebrantan los ideales del Estado de Derecho. En razón a ello y en aras de encontrar mejores linderos para nuestra sociedad, pongo a su distinguida consideración la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión porque todos los que son violadores, la mujer es la que está más victimizada en esto, pero también los violadores no solamente violan a mujeres, violan a niños, violan a adultos mayores, violan a personas vulnerables. Y aquí es donde no puede ser que salga un violador nada más dando dinero. ¿Es cuánto, diputada presidenta?